Capítulo 6. La ética del Renacimiento. El Renacimiento es la época del Studia Humanitatis, la época del rompimiento, la época en la que el hombre es el centro de todo el universo. La ética está basada principalmente en la ley natural, en donde se dice que el hombre a través de la razón tiene la capacidad de entender lo que está bien y lo que está mal. Pero con ello aparece el relativismo. Se descubre el nuevo mundo, se encuentra América y entonces ese mundo que era plano deja de serlo, aparece Galileo y entonces aparece una concepción más relativista de lo que hasta entonces se venía creyendo. Se considera la ciencia como la guía del progreso de la humanidad y aparecen algunos elementos que ayudan a transformar a las sociedades enteras, como la imprenta, la brújula, y se empiezan a crear por primera vez universidades por Europa. En este capítulo se sugiere analizar la ética renacentista desde 4 perspectivas. La primera es la moral humanista. Esta moral humanista se da a través de géneros literarios. Se dice que la moral es un asunto de poetas, basado principalmente en la escuela helenista. No se trata de filosofías nuevas o de un pensamiento filosófico, sino más bien de un acercamiento a través de la literatura. Se considera la moral humanista como de espíritu laico, en donde se armonizan las filosofías griegas y romanas con las ideas cristianas, y de ahí que a muchos se les considere como paganos. Hay una diversidad y centralidad del individuo que se fundamenta especialmente en opiniones subjetivas, en experiencias y en sentimientos individuales. Es por ello que aparece el relativismo moral, que duda de la capacidad del hombre para ajustarse a una conducta ideal, pero se establece por primera vez los conceptos de dignidad humana, de los derechos de los individuos y de su capacidad de manifestarse y de transformar. Es una época en la que, sin renegar la teología ni renegar a Dios, se propugna por una filosofía liberadora a través de una autonomía teórica. El segundo elemento a través del cual podemos entender la ética del Renacimiento tiene que ver con la reforma de la Iglesia, y es la moral protestante. En esta época aparece Martín Lutero, que basado en Alemania vive una época de abusos de la Iglesia, de conflictos institucionales internos, de preventas de indulgencias en contra de la institución de la confesión. La sede en Roma se va a Aviñón, en Francia, y es reclamado simultáneamente por 3 papas. Pues no nos queda duda porque Martín Lutero estaba cuestionando muchas de las prácticas de la Iglesia. Él se propone estudiar la teología desde las fuentes, tener conocimiento de primera mano basado en el Evangelio y en las cartas de San Pablo, propaga la lengua vernácula, él de hecho traduce la Biblia al alemán, busca una relación directa entre el hombre y Dios y justifica todo por la fe, ya que a través de sus propias obras el hombre es incapaz de salvarse. La moral queda apartada del magisterio de la Iglesia, la autonomía del sujeto permite su libre examen y una libre interpretación de los libros sagrados. Lutero dice que el poder mundano y el religioso deben de ir por caminos muy distintos. Después de Martín Lutero viene una pequeña escisión dentro de los mismos protestantes y aparece en el mapa Juan Calvino. Juan Calvino, fundador del calvinismo, es un francés que está basado en Suiza y que mantiene la teoría luterana en la que los hombres no pueden redimirse de sus propios pecados por sí solos, pero construye el etos moral y el etos del trabajo. El etos moral dice que, pues sí, el hombre tiene una predestinación a la voluntad de Dios, pero da una pequeña oportunidad en la salvación a través del etos del trabajo, en el que dice que a través de la producción y las virtudes del trabajo, como la eficiencia,
y la rentabilidad, el ahorro, la renuncia a la ostentación y el despilfarro son una ventana a la salvación. Acepta la usura y que el dinero produzca dinero. Él crea el concepto de la vocación profesional y define que cada persona está llamada a una tarea específica. Con el calvinismo, la búsqueda de beneficios materiales adquiere una legitimación sobrenatural. El tercer elemento para entender la ética del Renacimiento es el realismo político, en donde su mayor exponente es Nicolás Maquiavelo y El Príncipe, que es un manual de técnica política y no una teoría política, es enseñarle a los políticos a ser políticos. Y es probablemente esta frase la que más significativamente influye en la ética. Y dice que lo que importa es el fin, no los medios en cómo lo conseguimos. Maquiavelo dice que la única forma de poder hacer gobierno y de mantener el poder es a través de la república como un sistema político en contra de la monarquía hereditaria y absoluta. El último elemento que sustenta la ética del Renacimiento está fundamentada en las utopías renacentistas, principalmente de Tomás Moro, de Campanella y de Francis Bacon. Ellos hablan de la abolición de la propiedad privada, la satisfacción de las necesidades básicas de toda la comunidad, de toda la sociedad, y la obligatoriedad para todos de la educación, pero sobre todo del trabajo. Bacon hizo una gran aportación al mundo moderno, ya que él fue el introductor del método científico a través de la observación. A mí este capítulo me deja dos aprendizajes de la gran influencia que tuvieron estos elementos del Renacimiento hasta nuestros días. El primero es la gran relación que hay con el pensamiento calvinista y el capitalismo. Y el segundo es el que Nicolás Maquiavelo sigue siendo una referencia fundamental en la configuración de los estados de nuestros tiempos. El tema de la ética protestante y el espíritu del capitalismo lo describe muy bien Max Weber en su libro, pero tal vez vale la pena explicar el relato histórico muy rápido de cómo los calvinistas llegan a ser los grandes capitalistas. Ginebra fue el centro protestante más importante durante el siglo XVI y esto se debió no solo a la presencia de Calvino, sino porque él funda una serie de seminarios para entrenar y educar a todos los reformadores de Europa. Estos reformadores llegan a Inglaterra, sucede la separación de la iglesia anglicana con Enrique VIII, y luego llega Isabel I de Inglaterra, y entonces una serie de calvinistas calificados como puritanos creyeron que la iglesia de Inglaterra no había ido lo suficientemente lejos en su reforma. Estos puritanos se separan de la iglesia de Inglaterra en 1620 más o menos y son conocidos como los separatistas. Estos separatistas son expulsados de Inglaterra y son precisamente los famosos pilgrims, los peregrinos que llegaron a América en el Mayflower y que se establecen en Plymouth en 1620 aproximadamente. Bueno, pues estos separatistas, estos puritanos, crean las iglesias presbiterianas, episcopales y congresionalistas en Estados Unidos. Cuando llegan estos primeros peregrinos que se estaban muriendo de hambre y que pues están descubriendo un mundo nuevo, empiezan a repartirse la tierra. Y como tienen esta base calvinista de educación, pues entonces se crea la propiedad privada, se reparte la tierra y para poder estar todos en paz
se autodeterminan dueños del territorio y empiezan a sembrar y a producir ya maíz, y es aquí donde surge Thanksgiving. Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias de los americanos, no es otra cosa más que la instauración de la propiedad privada de los migrantes ingleses a Estados Unidos. El capitalismo se desarrolla aún más con esta teoría de la propiedad privada y de la creación de riqueza con la famosa conquista del oeste, en donde hemos visto pues miles de películas en donde la gente atravesaba Estados Unidos con sus carretas y reclamaba la propiedad de la tierra. El otro elemento que me parece fundamental del Renacimiento y que sigue influyendo hasta nuestros días, pues es sin duda tener a Nicolás Maquiavelo como una referencia de la configuración de los estados actuales. Nicolás Maquiavelo decía que la principal ambición de la política será la efectividad del poder. Bajo la influencia luterana de que el hombre es intrínsecamente malo, Maquiavelo recomienda las siguientes técnicas. Primero, tener un único objetivo, el poder. Como ejemplo perfecto tenemos hoy a Vladimir Putin. El segundo elemento o la segunda técnica es el juego de la simulación, sobre todo con la religión. Aparenta el mayor respeto por la religión y por las tradiciones. Y pues bueno, nadie puede dudar de la grandísima simulación que significó la boda de Enrique Peña Nieto con la famosísima gaviota. El siguiente elemento fundamental que dice Maquiavelo de la excelencia política es lograr hacer pactos y alianzas, pero nunca con los más poderosos porque ellos van a pasar por encima. Y aquí vemos a Justin Trudeau haciendo una alianza con España. Sin duda, dos países fuertes, mas no poderosos. El cuarto elemento del que habla Maquiavelo es ser amado y temido al mismo tiempo. Creo que no hay mejor ejemplo para esto que Hugo Chávez en Venezuela. Y el último elemento que decía Maquiavelo, que es muy importante, es poder entretener al pueblo. ¿Y qué podemos decir de Donald Trump? Entonces, sigue siendo vigente la teoría maquiavélica del poder. Tener un único objetivo, el poder, el juego de la simulación, pactos y alianzas, pero nunca con los más poderosos, ser amado y temido al mismo tiempo y entretener al pueblo.